Buenas tardes en Chile, en mediodía. Queríamos dar inicio a la presentación del libro Calidad de la Democracia en América Latina, de la cual somos coeditores junto a la Fundación Chile 21 y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Hemos decidido, por ser una cantidad importante de expositores, un formato muy breve en el que va a haber un saludo inicial de Andreas Klein por parte de la Fundación Adenauer y posteriormente Eduardo Vergara por parte de la Fundación Chile 21, y después procedemos con los invitados y editores y autores del libro. Si quieren dar paso a las palabras, partiríamos con Andreas Klein. Ja, muchas gracias, Rafael. Debido a que solo tengo un minuto, máximo dos, me gustaría saludarles a todos y todas y claramente felicito a los editores y todos los autores del libro y bueno, quedo atento a escuchar a la presentación de los autores y editores. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Eduardo Vergara. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es grato ver también acá a personas como Manuel Alcántara. Él no se debe tener la más remota idea de quién soy yo, pero yo hice la práctica con él en el instituto en Salamanca en el año 2017, cuando yo era más joven y tenía más pelo. Pero bueno, cosas de la vida. Primero, dar las gracias a Gloria de la Fuente, Marianne Kneur y Leonardo Morlino por esta tremenda contribución en tiempos en que nuestra región vive momentos de cambio que de una manera u otra van a definir lo que seremos como región en las próximas décadas. Sin duda, el apoyo de la Konrad Adenauer y el Fondo de Cultura son tremendamente importantes junto a las otras instituciones que apoyaron. No olvidemos que incluso los diálogos que llevaron a la creación de este libro hubo un apoyo desde incluso el gobierno de la presidenta Bachelet en su momento, cuando era necesario discutir para ir dando paso a estas conversaciones. La brecha entre quienes nos gobiernan, sus instituciones y la ciudadanía, creo que está pasando por sus momentos, no diría que los más críticos para no ser tan terrorífico, pero está pasando por momentos bien complejos, porque al mismo tiempo hemos visto que particularmente en América Latina, el rol que ha cumplido la calle, los ciudadanos que se articulan en la calle, con estructuras mucho más complejas que los mismos partidos políticos, los movimientos, pero que también tienen impactos más profundos, han dejado a muchos actores sin saber qué decir. Y esa incertidumbre, de cierta manera, creo que es la que responde este libro y esta publicación. Este ejercicio es algo clave para que entendamos no solamente la importancia de la calidad de la democracia, sino que entender hacia dónde esta tiene que avanzar para que tengamos más y mayor legitimidad y de cierta manera también derribando una serie de tabúes que nos han mantenido enfrascados en ciertos debates académicos que muchas veces se alejan mucho de la realidad. Sin más, por supuesto, desde Chile 21, darles las gracias por la oportunidad. La Fundación ha sido parte de estos debates por mucho tiempo. Son parte de un esfuerzo que me imagino que después van a detallar, pero que parte del año 2016 con ciertas conversaciones. Y Chile 21 también tiene el honor de colaborar tanto con la Fundación Adenauer como con el Fondo de Cultura, y con mucho orgullo somos el tercer centro de pensamiento más influyente de Chile, el número 21 a nivel regional. Eso nos tiene muy contentos porque hemos subido año a año y estamos hoy día actuando directamente en lo que es el plebiscito, el proceso constituyente, propuestas concretas. Tenemos grandes equipos de trabajo que además nos gustaría ponerlos a disposición de todos los esfuerzos, no solamente para hablar y mejorar la calidad de la democracia, sino que la democracia en su conjunto, ya sea en áreas temáticas, áreas puntuales, y eso me gustaría y quería dejarlo claro. También estamos aportando en Chile a un proceso para los mínimos comunes de lo que es esta gran y amplia oposición, y por sobre todo contribuyendo con rigurosidad e investigación en base a equipos que están compuestos no solamente por gente con perfil y entrenamiento académico, sino que además con experiencia directa en lo público. Así que gracias, felicitaciones nuevamente, porque creo que la contribución que hacen, y particularmente no es porque sea mi jefa, pero aprovecho de mandarle un gran abrazo a Gloria de la Fuente, porque ella está este es uno de los tantos esfuerzos también que ha hecho para profundizar este debate tan necesario, no solamente en Chile, sino que en nuestra región. Muchas gracias, Eduardo. Daríamos paso con el primero de nuestros invitados, que es Manuel Alcántara Sáez. Él es catedrático de la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencia Política por la Complutense de Madrid.
bueno, sus principales líneas son élites parlamentarias, los partidos políticos y poderes legislativos en América Latina. Así que un gusto tenerte, Manuel. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Bueno, lo primero, encantado de estar con ustedes. Mi más cordial y sincera felicitación al esfuerzo que han realizado todas y todos, desde Gloria de la Fuente, a todas las instituciones que están aquí, ¿no? Yo creo que algo que hay que resaltar en términos institucionales es esta red latinoamericana de estudios sobre calidad de la democracia, que ya tiene sus años y que ha sabido recabar el apoyo de fundaciones importantes de fuera de la región, de la región, de los países, de asociaciones como la Asociación Chilena de Ciencia Política o como la Asociación Mexicana de Ciencia Política, también la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y como no IPSA, ¿no? Yo creo que el hecho de que estén todos integrados ahí es un paso muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que además el liderazgo de Leonardo en este sentido ha sido fundamental con los colegas que ha sabido reunir a lo largo de todo el continente, desde Simón Pachano a Jesús Tobar, etcétera, y pasando por, bueno, no hace falta citar más nombres, ¿no? El libro, y voy a hablar muy brevemente del libro porque yo creo que para eso están aquí los editores, tiene 8 capítulos, hay, digamos, 5 capítulos que podríamos denominar con una visión más, diríamos, teórica y 3 con una visión de estudio de caso, ¿no? Los países de América Latina que son abordados con más profundidad en general son Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay, y son, ya digo, son los 6 países más predominantes. Y bueno, en el trabajo digamos, y la guía de Morlino, yo siempre creo que he destacado algo muy importante en su trabajo, y voy a decir algo que a lo mejor va en contra del común denominador de hablar de Leonardo por sus estudios sobre la democracia, por sus estudios sobre las transiciones, etcétera, ¿no? Sino que es su genialidad y su gran visión que tuvo de aplicar categorías de la sociología industrial para abordar el tema de la calidad y aplicarlo a la política, ¿no? Yo creo que eso me parece que esa ruptura a veces de compartimentos demasiado estancos que tenemos en las disciplinas, yo creo que fue un gran acierto de Leonardo, esta idea de diferenciar el procedimiento, de las características estructurales, de los resultados, de los productos, de la satisfacción, diríamos, de los usuarios. Me parece que es uno de los elementos más geniales de esta metodología. Yo, y ya me quedan 12 minutos, me parece, por favor, moderadores, avísenme un minuto antes para que no pase. Quiero centrar mi presentación en 2 cuestiones, ¿no? Las 2 suscitadas, si se quiere, y casi a veces es lo más sencillo, por el capítulo introductorio, ¿no? Por el excelente capítulo de Gloria de la Fuente, que hace un estado del arte, ¿no? de lo que hay sobre calidad de la democracia. Y es cuando ella vuelve a la mirada crítica de Philippe Schmitter, en un texto de 2003, y retomándolo y hablando del idealismo inherente en la teoría democrática como uno de los posibles problemas que tiene la literatura o la ambición sobre calidad de la democracia. Y eso lo ligo también con el trabajo de Marianne, cuando ella se pregunta en uno de sus epígrafes textualmente cómo tratar no democracias para la medición de calidad de la democracia, ¿no? Y entonces ella articula su trabajo en torno al tema o al concepto de regresión democrática, ¿no? Mi pregunta era, y aquí tengo bueno, pues eso, a los tres editores, y me gustaría escuchar su opinión sobre ello. ¿Por qué no, en vez de referirnos a calidad de la democracia, no hablamos de calidad de la política, ¿no? Precisamente para
superar aquellos problemas que Smitter detectaba en el año 2003 y que luego la propia Marianne también lo retoma, ¿no? en su trabajo, ¿no? Esto me gustaría reflexionar sobre ello porque a veces en términos, si se quiere, muy práctico, cuando uno hace una exposición sobre la calidad de la democracia en América Latina y expone unas tablas, unos índices, y entonces aparece en las mismas si se ha tomado alguna de los indicadores al uso, ¿no? Como puede ser, bueno, evidentemente desde Freedom House al Varieties of Democracy, pasando por The Economist Intelligence Unit o Polity4, ¿no? Aparece Venezuela. Es decir, bueno, pero Venezuela no es democracia, entonces es que ni debería estar aquí. O en algunos casos, incluso en alguna de estas tipologías puede aparecer el caso cubano. Entonces, posiblemente para evitar esa idealización, ¿no? del término democracia, convendría volverle a dar una vuelta y replantear la cuestión de si plantearnos en términos de calidad de la política, ¿no? Como se podría hablar en un determinado momento de calidad de la sociedad, ¿no? Bueno, este sería mi primer comentario. El segundo comentario es un poquito más largo y lo suscita también el final del capítulo de Gloria. Justo al final, en la página 48, dice Gloria: nuevos fenómenos como la globalización, la mediatización y la digitalización, y dice otras cosas más, pero la digitalización, son parte de las transformaciones que ha experimentado la democracia. Y aquí es donde quiero pararme, ¿no? Es decir, cómo se da cabida a todo lo que ha ocurrido de manera exponencial en los últimos 25 años, pero como ha sido de manera exponencial, uno podría decir en los últimos 10 años, yo que sé, desde que Twitter incorporó el retweet, por ejemplo, ¿no? en su forma de actuación, ¿no? ¿Cómo se puede dar todo cabida esto en una agenda de calidad de la democracia o, si se quiere, de calidad de la política? Porque toda la literatura que se está escribiendo de los últimos, casi diría, meses, y que ha sido además de alguna manera potenciada por la COVID-19, insiste en el impacto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de información y de comunicación en tres niveles, ¿no? El primero es el nivel de cómo estas tecnologías están afectando a la gente, ¿no? Y a cómo la gente actúa, cómo la gente se socializa, cómo la gente se informa, cómo la gente se moviliza, cómo la gente elige y cómo finalmente incluso llega a tomar decisiones. Y también cómo esta relación no es solo la gente, es decir, que uno puede plantear que es una relación de abajo arriba, pero sí, también cómo desde arriba, cómo desde la política, desde los políticos, se utilizan estas tecnologías. Esto creo que, ya digo, estamos teniendo nuevos ciudadanos. Coloquialmente lo sabemos, basta pensar en nuestros estudiantes, ¿no? Y la generación que llega cada año a la universidad, cómo se diferencian de los que hace apenas 10 años estudiaron en la universidad. Entonces yo creo que los cambios en la gente, desde esta perspectiva de la política, creo que me parece que es muy importante que hay que considerarlo. Pero hay un segundo nivel, y es los cambios en la intermediación. Es decir, si algo estas nuevas tecnologías han cambiado, es nuestra forma de conectarnos con otras personas, o con instituciones y de intermediar. Y esto supone un claro cambio en las reglas de juego que habían venido siendo usuales hasta ahora, ¿no? Y en la política, la intermediación es básica en una de las funciones, en uno de los niveles fundamentales de la democracia, como es la representación, ¿no?
en la representación hay un fenómeno obvio de intermediación que ahora mismo se ve afectado, se ve contaminado por estas nuevas tecnologías. Y esto es el principio que está pasando, de lo que viene pasando en los partidos políticos, que se ven desbordados porque ya no intermedian, porque ellos se dan cuenta de que hay otras fórmulas de intermediar y que finalmente los partidos políticos son una cuenta más en red social, donde, digamos, pueden ser desbordados inmediatamente por un pequeño grupo de ciudadanos que toma una determinada posición. Entonces, este cambio en la representación lo vemos también en el nivel del funcionamiento de los congresos o de los poderes locales, donde la gente tiene la posibilidad de ser preguntada, de intervenir, de hacer llevar a cabo sus demandas, también sus preferencias, etc. Y hay una falta de ordenamiento de todo esto, ¿no? En una sociedad como es la actual, donde todo se puede hacer telemáticamente, es decir, donde uno puede comprar un billete de avión que pueda costar 1.000, 1.500 euros y lo puede comprar en cuestión de segundos. Sin embargo, los ciudadanos seguimos sin poder votar, ¿no? Votar con confianza y parece que la clase política de ninguna manera está decidida a regular la participación virtual, ¿no? Bueno, pero esto es un fenómeno que ya se está haciendo insoportable, ¿no? Y que cada vez se hace más insoportable, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Si yo tengo capacidad de pagar mis impuestos anualmente a través de una forma digital y cumplo mis obligaciones como ciudadano a través de una pantalla y a través de unos códigos y de unas claves de seguridad que me ofrece mi Ministerio de Economía y Finanzas, como yo como ciudadano no voy a poder participar en la máxima expresión de la participación política, como es el voto, ¿no? Entonces, creo que este es el segundo elemento que quería referirme. Y el tercer y último elemento, diríamos, también muy obvio, es que lo que ha cambiado también con estas nuevas tecnologías es que estas nuevas tecnologías permiten capturar datos. Y claro, la política, nos decía Lasky hace casi 100 años, que era la cenicienta de las ciencias sociales y que la política tenía un grave problema porque no teníamos datos en la política, ¿no? Bueno, esto se empezó a superar con la revolución conductista, pero ahora resulta que la política tiene más datos o tiene tantos datos como las ciencias de la vida, ¿no? Es decir, y esto es gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero dicho así, bueno, esto lo sabemos todos, pero esto tiene a su vez dos componentes que tienen un importante, o sea, que tienen, que pueden abrir una buena conversación con un proyecto como ese de calidad de la democracia. La primera cuestión es que estos datos pueden trabajarse. No me gusta usar la palabra manipular porque a veces tiene un doble sentido. Pueden manipularse, pueden trabajarse desde una perspectiva de inteligencia artificial a través de determinado tipo de algoritmos que permitan tener una especie de imagen de las preferencias de la sociedad. Bueno, digamos entonces aquí la calidad de la democracia o la teoría política entraría precisamente en un diálogo con los procesadores de los datos a la hora de establecer algoritmos, por un lado, éticamente ímprobos y por otro lado, algoritmos que traduzcan una realidad en clave de nuestros valores, ¿no? Y de lo que entendemos con los valores cuando, bueno, nos acercamos a cualquiera de las tablas que Gloria resume en su capítulo de todo lo que se ha producido. Entonces ahí hay un aspecto que me parece que es muy sensible, que es muy importante, y que puede generar una inteligencia artificial que termine de alguna manera
haciendo aquel sueño, si se quiere, ilustrado, ¿no? de Rousseau, de conocer cuál es la voluntad general, ¿no? O sea, creo que la voluntad general, como este filósofo de origen coreano que trabaja en Alemania, Byung-Chul Han, plantea en el fondo es la media estadística, ¿no? Pero claro, la media estadística de muchas o de miles o de cientos de miles de preferencias, y eso lo puede dar la inteligencia artificial. Y la segunda cara es que, claro, los datos son el capital en términos puros y duros de 4 de las 5 empresas más importantes por capitalización en Wall Street, ¿no? Es decir, el nuevo capitalismo y la nueva soberanía es la soberanía de quien es poseedor de esos datos. Es decir, los datos sobre los que se podría hacer la inteligencia, o gran parte de los datos sobre los que se podría utilizar la inteligencia artificial que planteaba antes, están en manos de estas grandes empresas de la comunicación y de la información, que tienen además, no solo tienen los datos, sino tienen la capacidad tecnológica de hacerlos hablar. Bueno, aquí me quedo, creo que son ya justo los 15 minutos, y esta sería mi reflexión, ¿no? Yo creo que añado un poco en lo que sería una agenda para seguir trabajando en esto, y que, bueno, que tan fructíferos resultados está dando en seminarios como el que se celebró en Santiago hace 4 años, y ahora en este libro que se está ahora aquí presentando, y que ya he tenido yo la suerte de leer, aunque siga sin gustarme leer en el computador, pero que sé que voy a disfrutar dentro de poco cuando lo reciba por correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Daríamos paso a Gerardo Monk, politólogo argentino, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la University of Southern California. Damos paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá. Este panel para hablar sobre la calidad de la democracia. No creo que hay tema más importante política y académicamente estos días que la calidad de la democracia. O sea que han preparado un libro que nos estimula a pensar sobre un tema muy, muy importante. Me gustó 2 cosas estos generales del libro que quiero decir, que 2 de los 3 coordinadores del proyecto son mujeres, Mariana y Gloria, que los 3 primeros capítulos los leí el viernes este fin de semana, Gloria, Mariana y Lucía, que está acá escuchando, empezaron así con 3 mujeres. Me parece que es un modelo para emular en otros proyectos. Me parece muy, muy bien ese elemento de este proyecto. Me gustó mucho otra parte del proyecto en el diseño, que es establecer un diálogo, un intercambio entre gente trabajando sobre estos temas en América Latina y Europa. Yo creo que mucha de la discusión se da con gente en Estados Unidos. Es importante establecer un diálogo entre latinoamericanos y europeos. Yo creo que eso amplifica las ideas, es otro tipo de diálogo. Me parece eso muy, muy bueno en términos de cómo se armó el proyecto. El libro, y acá voy a ser muy breve porque Manuel ya discutió estas cosas, trata sobre temas generales, qué es la calidad de la democracia, cómo se mide la calidad de la democracia, tocan unos temas generales sobre la caída de presidentes, la desigualdad, cómo esto afecta la calidad de la democracia. Después baja a estudios de caso, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú. No sé por qué no está Chile ahí. Me hubiese gustado ver a Chile. Extrañé algo de Chile. Se podría haber hecho, digamos, un updating del trabajo de la auditoría que se hizo hace unos años. Ahí hubiese sido lindo ver cómo han cambiado las cosas desde entonces. Voy a discutir 2 cosas. Tengo unos comentarios sobre temas conceptuales y después más bajando a cuestiones de América Latina, muy, muy amplias. No tengo tiempo para entrar en mucho detalle. El primer tema conceptual es el punto de entrada. Si estamos hablando de la calidad de la democracia,
¿qué es la calidad de la democracia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de la calidad de la democracia? Yo creo que este tema entra en la discusión política y académica en el curso de un proceso que empieza con las transiciones a la democracia en los 80, 90. El primer reto era sacar a los dictadores. Una vez que se cumplió eso, se habló sobre la consolidación o la estabilidad de la democracia. Después de un tiempo se vio que ese problema se superó en casi todos los casos, no en todos. O sea, que tenemos el caso de Venezuela, tenemos otros casos en que uno puede decir que está en riesgo la democracia. Uno puede hablar de Nicaragua, hablaría también mucho de Honduras. O sea que hay riesgos a la democracia muy básica. O sea que ese tema de la estabilidad de la democracia, digamos, no ha dejado de ser relevante. Pero yo creo que para la mayoría de los países en América Latina se entra en esta discusión de la calidad de la democracia. Y yo creo que un punto de entrada es que este tema, digamos, mete temas en que un poco uno quiere progresar, ser más democrático, digamos, subir los estándares con que se evalúan los regímenes políticos. O sea que yo creo que eso es una cosa de avanzar en la democracia, pensar de que hubo unos logros, pero digamos que falta algo, que todavía, digamos, falta algo de la democracia que se puede plasmar en la práctica en los países. Una forma de marcar este debate es decir, bueno, una cuestión es la democracia electoral, eso es un logro importante, queremos tener democracias más plenas, ¿sí? La cuestión entonces de fondo, conceptual, es si es más que la democracia electoral, más que un mínimo, hasta podríamos decir de poliarquía de Dahl, ¿qué cosas incluimos en la discusión de la calidad de la democracia? Primer punto, no queremos incluir a todo. ¿Okay? Yo creo que algunas discusiones incluyen demasiadas cosas, son demasiadas abarcativas. Entonces, o sea, yo creo que hay que delimitar qué estamos discutiendo cuando estamos hablando de la calidad de la democracia. Una cosa yo creo que es diferente es la calidad de la política, hay otros temas, o sea, no tenemos que cubrir todo cuando estamos hablando de la calidad de la democracia. Para mí la calidad de la democracia es más sobre la democracia. O sea, antes que nada, digamos, cuando estamos hablando de calidad de democracia, estamos hablando de democracia, estamos subiendo, digamos, los umbrales que usamos, que son en cierta forma aspiraciones para la región. Esto es algo que se dio históricamente en los debates sobre la democracia. Hace 100 años se llamaban a los países democráticos cuando no votaban las mujeres. Hoy nadie diría eso. Es un cambio progresivo que se da en el tiempo. Van cambiando los estándares que usamos para evaluar a la democracia. En la forma en que yo pienso, yo creo que es importante rescatar. Yo creo que es un punto clave en la discusión de democracia, que empieza con Kelsen, está en Schumpeter, está en Dahl, de que estamos hablando de ciertos procedimientos. Para mí, la democracia es sobre ciertos procedimientos. Ellos llevan a ciertos resultados, ciertas políticas públicas. Uno puede evaluar el contenido, pero si estamos evaluando si un país es democrático más o menos, estamos hablando de ciertos procedimientos. La discusión, digamos, si uno vuelve a Kelsen y Schumpeter, el fundamento de por qué enfocarse en procedimientos, me parece que está ahí. El punto general que inspira la discusión de la calidad de la democracia, yo creo que es, si podemos ver que hay mayorías electorales que quieren introducir algún cambio en el status quo, si por medio de la política consiguen hacer eso. Y hay un montón de escollos por los cuales, si esto un poco yendo a lo de Manuel, si uno dice, ¿dónde está el medium voter? Si el medium voter consigue introducir cambios políticos. Por un montón de cuestiones institucionales, por cuestiones de contexto socioeconómico, eso no se da muchas veces. Yo creo que esa es la aspiración en los debates de la calidad de democracia, en la política, de, digamos, reducir esas distancias. Yo sacaría del tema de discusión de la calidad de la democracia otros temas que me parece que son fundamentales, que serían parte de un análisis, el tema del Estado.
O sea, el tema del Estado es fundamental por un montón de razones. Yo creo que es analíticamente distinto al de la democracia y la calidad de la democracia. En esto me aparto un poco de los trabajos de Guillermo O'Donnell, que los ataba un poco demasiado. El Estado es constitutivo de algunas partes de la democracia, pero ciertamente no. Yo creo que uno puede pensar en relaciones causales entre democracia y Estado, que eso es más productivo. Yo diría que la calidad de la democracia tampoco es, y esto yo trabajé en el informe del PNUD del 2004 sobre la ciudadanía. Yo creo que la calidad de la democracia tampoco es sobre la ciudadanía, es una parte de la ciudadanía política, podemos distinguirlo de la ciudadanía civil y la social. O sea, yo creo que estamos hablando de la ciudadanía política, de cómo realmente hacer efectivo que la voz de los ciudadanos se plasmen en cambios políticos. Podría entrar en muchas discusiones sobre la medición. Yo he trabajado bastante en términos de eso. Dos puntos así solamente generales. Yo creo que hay que distinguir los temas conceptuales y después los temas de medición. Yo incluiría a todos los casos, una vez que uno tiene un concepto, incluiría a todos los casos en un proyecto de medición. Y después, yo creo que el problema clave es cómo pensar sobre los umbrales que separan primero democracias de no democracias y después democracias de más calidad de los de baja calidad. Yo creo, me gustaría ver un proyecto integrado, digamos, en que podamos tener mediciones que digan sí, no, es democracia y después es mejor o es peor. Yo creo que eso resolvería problemas como los de Venezuela, los de Cuba. Yo creo que hay un quiebre cualitativo, digamos, que cambia, digamos, un poco la dinámica política y uno puede usar eso para pensar en dónde, digamos, demarcar la distinción entre democracia y no democracia y después pensar en grados de democracia. Pasando al segundo tema, digamos, que es hablar de América Latina. Como dije, yo creo que hay todavía riesgos del quiebre de la democracia. Vemos la posibilidad de fraude electoral en algunas partes. Si uno sigue lo de Bolivia, posponer las elecciones, la remoción de gobernantes, de presidentes, yo creo que a veces tiene, digamos, yo creo que pone en jaque a la democracia. Yo creo que esos son temas que todavía son importantes, pero yo creo que, digamos, el horizonte político más importante para la mayoría de los países es mejorar la calidad de la democracia. Y después yo diría, digamos, en términos de esto, se aplica con dos excepciones, y solamente pondría dos países que no tienen problemas graves de calidad, que serían Uruguay y Costa Rica. Chile no es una democracia de alta calidad, a veces en el marketing se presenta de esa forma. Ha sido una democracia estable, pero después se vio las deficiencias en términos de cambiar gradualmente con las protestas. Yo creo que, digamos, los cambios grandes que se vienen van a, digamos, un poco saldar esta cuestión de qué calidad de democracia va a tener Chile. Pero yo diría que todos los países, con excepción de Costa Rica y Uruguay, realmente no se salvan de estos problemas que tienen que ver con la calidad de la democracia. Esto es algo que, digamos, todos están metidos en esto. En parte por lo de Chile me hubiese gustado ver una discusión. Hay mucho que está cambiando, sé que es difícil ciertamente hablar de Chile, pero es un caso que todos estamos mirando a ver, digamos, si por medio de este proceso de protestas, una constituyente, digamos, qué cambios van a introducir ahí. Cuando hablamos de problemas, ya bajando ¿sí? a nivel de los países de calidad de democracia, yo no creo que hay que ser sistemático como uno, digamos, si está haciendo un proyecto de medición, pero entonces un listado de algunos de los problemas, así. Y yo creo que para la discusión política no hace falta, digamos, ser demasiado sistemático. Hay algunas cosas que pasan por lo puramente electoral. Yo creo que hay una discusión que se está dando sobre la inclusión de distintos grupos. Se ha avanzado mucho en términos de género, hubo un debate en Chile sobre eso, pero las cuotas de género, yendo hacia paridad, yo creo que eso es un paso importante. La justificación se da que, digamos, estos han sido grupos
que históricamente han sido excluidos, discriminados. O sea, digamos, tener una ley que ayude el acceso a las mujeres a los cargos políticos me parece un paso adelante en términos de inclusión y calidad de la democracia. Hay una discusión, digamos, que se ha dado en unos países que todavía está pendiente, digamos, sobre inclusión de grupos indígenas y afrodescendientes. La forma en que se ha tratado es muy diferente del tema de mujeres. Eso yo creo que es parte del tema de inclusión por medio de la vía electoral. Esto es muy importante. Está el tema, digamos, que en algunos países, los problemas pueden ser más importantes en unos países menos en otros, de la violencia. Esto es un tema central en México, donde los narcos, particularmente al nivel local, están amenazando candidatos en la campaña, están matando alcaldes, o sea que está entrando la violencia, algo que fue un tema, digamos, de Colombia en términos de la guerrilla, ahora se está dando por medio de los narcos. Eso yo creo que es algo que está entrando más y más en la región, o sea que eso es un tema nuevo que está entrando de forma fuerte. Violencia en términos de campañas. En términos de los carteles de droga, otra forma de influencia es por medio de la financiación. Eso se está dando en varios países. Uno escucha algunos escándalos, en algunos países está bien establecido. Volvemos a Colombia y México, en que los narcos entran por medio de financiación ilegal en las campañas. Eso realmente está alterando el juego político de una forma muy importante. Un tema que se da mucha discusión en la literatura, en términos de estas discusiones de democracia, son los líderes subnacionales, gobernadores a nivel de estado, de provincias. En muchas de las provincias, los gobernadores manejan fondos con fines puramente electorales, usan el Estado para hacer básicamente campaña. Uno puede hablar de ciertos países, Argentina, Colombia, México, pero realmente más países que tenemos gobernadores que son, digamos, autoritarios, tienen regímenes autoritarios a nivel subnacional, manejan ciertas partes del país como verdaderos feudos. Yo creo que eso es un problema para muchos países, no solamente los grandes, en términos así de la disparidad de régimen en distintas partes del territorio nacional. Eso obviamente tiene que ver mucho con el Estado, está relacionado con la eficiencia del Estado. Digamos, eso es parte de la discusión de mejorar la calidad de la democracia. Uno puede entrar en cuestiones que tienen que ver con lo electoral y después con la toma de decisiones, que es el rol del dinero, digamos, y un poco el problema, digamos, que vemos de la corrupción. Tenemos mucha información que muestra que el dinero manda, tiene un rol desproporcional, a veces legal, muchas veces ilegal, afecta a las campañas, afecta a la toma de decisiones. O sea, tenemos un poder concentrado que básicamente domina los momentos claves electorales y de toma de decisión. El ciudadano común, el median voter, básicamente desaparece de la escena. Entran otros poderes, digamos, que realmente tienen un poder decisorio muy importante. Uno puede agregar a eso los medios concentrados. Hay mucha discusión, es un tema difícil de discutir, que hay concentración de los medios en varios países. Cuando uno habla de que hay que un poco tener así más medios o pluralismo en los medios se ponen defensivos, que uno está atacando la democracia, pero cuando hay tremenda concentración de los medios en varias formas, realmente afecta el debate y la calidad del debate en los países. Finalmente, digamos, un poco ya concluyendo, y esto es un tema realmente importante para Chile, tenemos constituciones que dejan atadas ciertas decisiones. Y esto es una cuestión, que puede haber una mayoría que quiera algún cambio, pero hay constituciones muchas veces que no son democráticas en su origen, que realmente ponen un límite, ponen un veto al poder de decisión del Congreso, de los presidentes electos. O sea que hay ciertas instituciones contramayoritarias en que se deciden temas fundamentales socioeconómicos, si uno quiere, de derechos,
que son cuestiones que debería poder discutirse, decidirse por medio del proceso democrático. Yo creo que eso es un tema en que uno está mirando mucho qué es lo que pasa en Chile, pero ciertamente está en otros países. O sea, para concluir, pensamos en una democracia mínima, que hay participación electoral, derecho al voto, alternancia en el poder, digamos, eso es un mínimo básico que se ha conquistado, que está bastante establecido en la mayoría de los países. Desde el punto de vista, si uno toma esa óptica, América Latina nunca ha estado tan bien, realmente está funcionando esa democracia, pero los ciudadanos, los analistas se dan cuenta que acá hay problemas graves, yo diría, de la democracia, ponemos el título este, la calidad de democracia. La gran apuesta política es que si uno puede, por medio de la democracia, lo que se tiene, ir mejorando la democracia, sacando algunos de estos problemas que realmente impiden que el ciudadano se sienta conectado a la política, que sus preferencias, al final de cuentas, son las que mandan. Esto obviamente está muy ligado al tema de representación que habló Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Ahora damos paso a nuestros editores. Partiremos por Gloria de la Fuente, cientista política de la Universidad Católica y doctora por la Universidad de Chile, directora de la Fundación Chile 21 en su momento, cuando partió. Por favor. Muchas gracias, Rafael, y parto agradeciendo a Manuel y a Gerardo por haber aceptado comentar este texto en este formato tan extraño, ¿no? Que nos desafía también a nuevas cosas. Por supuesto a la Konrad Adenauer, a la Fundación Chile 21, que es mi casa, porque nos permitieron también hacer esta reflexión. Y quiero darme la licencia además de agradecer a cada uno de los coautores de este libro, bueno, además de Mariana, evidentemente, y Leonardo, que son los coeditores, a Lucía Miranda, a José del Tronco y Katia Gorostiaga, a Matías López y María Maroto, a Simón Pachano, a Liliana Duarte y Guillermo Rojas, a Carlos Hugo Santander y Carlos Domínguez, porque la verdad es que ellos que creyeron en este proyecto y que participaron en este primer ejercicio que hicimos, que ya veníamos en la Red de Calidad de la Democracia desarrollándose mucho tiempo, pero que se tradujo finalmente el año 2016 en este workshop que hicimos en Chile, para hacernos estas preguntas. Finalmente logramos, a partir de aquello y de la contribución que hizo cada uno, poder desarrollar este libro que yo creo que tiene probablemente más preguntas que respuestas también, y yo creo que no es, y es bien sintomático y tiene que ver también con el momento político en que estamos en América Latina. Efectivamente, yo creo que, y en el mundo probablemente después de la pandemia, las preguntas surgen por sí mismas, digamos, ¿no? La discusión, por ejemplo, entre la vigilancia y la protección de los datos personales versus las políticas y la transparencia que debieran tener en general las democracias para poder dar certeza a los ciudadanos y dar acceso, por supuesto, a la toma de las decisiones públicas. Yo creo que eso es bien clave y tiene que ver finalmente con la institucionalidad. Entonces, primero partir agradeciendo, contar que este proyecto lo iniciamos hace harto tiempo, nos demoramos bastante, la verdad, en poder sacar este libro. Mariana se acordará de la cantidad de conversaciones y discusiones que tuvimos al respecto, pero creo que es una tremenda contribución, una contribución que nos permite, como digo, sentar las bases para también iniciar una nueva etapa. Partimos con la intuición cuando desarrollamos esta idea en general de que efectivamente aquí había en América Latina y en el mundo, pero digo América Latina en particular porque el libro está centrado en América Latina, la necesidad de remirar la agenda de investigación que teníamos en materia de calidad de la democracia, donde Leonardo Molino además ha sido un puntal y una inspiración para todos nosotros, ¿no? Quienes hemos estado en esta discusión. Porque hay elementos probablemente para estudiar la calidad de la democracia en los últimos años que creo que nos plantean ese tipo de discusiones. Cosas, por ejemplo, como ¿cuáles? Digo, y a propósito de los comentarios además que hacían Manolo y Gerardo, creo que hay una discusión muy relevante que hacer sobre, por ejemplo, los tipos de accountability. Nosotros incorporamos principalmente dos en las mediciones, y esto es solo un ejemplo, dos tipos de mediciones de accountability que son bien relevantes en general, pero que tienen que ver con aspectos institucionales, como el accountability interinstitucional, que tiene que ver básicamente con los pesos y contrapesos de las distintas instituciones, o la accountability electoral.
pero a veces dejamos algo de lado, una dimensión que creo que es importante, que tal vez vale la pena mirar hacia el futuro, digo, mirando sobre todo el caso de Chile, que no fue trabajado en el libro y que creo que vale la pena mirar hacia el futuro, la discusión sobre la accountability social, y qué es lo que entendemos ahí, tanto de manera institucional como el accountability no institucional, que es más anómico, pero que tiene que ver con la discusión respecto a la sociedad civil. Creo que hay una dimensión que probablemente vale la pena mirar en los próximos años, ¿eh? Y en general como esta mirada que a veces desde la ciencia política desarrollamos menos, que tiene que ver la mirada desde el punto de vista de la ciudadanía o los movimientos sociales, estas insurgencias que de pronto ocurren en distintos lugares y que a veces a nosotros nos cuesta mirar un poco más. Creo que en Chile, a propósito de que yo soy chilena y hemos visto con detalle esto desde la ciencia política y en general desde nuestros análisis, hay un elemento ahí que es importante. Ustedes recordaban, Chile en general en algunos índices, los nuestros estaban en esa línea, pone a Chile a la altura de Uruguay y Costa Rica. Hay algunos índices que lo ponen ahí, otros índices que lo sacan. Yo tiendo más a pensar que Chile estaba fuera hace mucho rato, justamente por esta dimensión que tiene que ver con la accountability social, o algo que pasaba en la ciudadanía, que no tiene que ver con la característica de las instituciones, en muchos casos, pero sí tiene que ver con elementos que están ahí presentes en la ciudadanía, en la demanda de la ciudadanía, que en el fondo se articulan de otra manera si uno compara con incluso los procedimientos de participación más institucional que existen en países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una dimensión distinta en ese desarrollo, y creo que ahí hay un desafío para nosotros. Creo que hay un desafío también respecto a cómo incorporamos en nuestras miradas y en nuestras mediciones todo lo que decía Gerardo al final, que tiene que ver con la inclusión, con la discusión sobre el género, sobre pueblos originarios, en general un debate muy abierto en América Latina todavía y que genera además discusiones muy relevantes en términos de lo que ha ido pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo le incorporamos elementos tan relevantes? Y yo hago una cita al principio de mi capítulo, una cita que me pareció muy, muy relevante de Adam Przeworski, a propósito de los cambios de los conceptos y la relevancia de mirar los conceptos en el más largo plazo. La democracia, en definitiva, creo que es un concepto que ha ido cambiando, que ha ido mutando de manera importante, y creo que la obligación nuestra es justamente hacernos cargo de aquello, y cómo la democracia, a partir de cambios en los procesos sociales, la dinámica, por ejemplo, de la era digital, de la cuarta revolución industrial que hemos llamado, finalmente termina cambiando también la manera y los paradigmas sobre los cuales nosotros miramos habitualmente un fenómeno. Lo decía Manolo en su intervención, básicamente la idea experiencial de la digitalización, la forma horizontal que existe hoy en día en muchos casos, muy diferente a esta mirada más vertical de la dinámica de la democracia, que creo que es parte de lo que hemos visto con las tecnologías de información, y después de la pandemia creo que ha quedado mucho más en evidencia en distintos lugares del mundo, ¿no? Obligados al confinamiento, la relación con el mundo pasa a ser muchas veces la relación mediatizada por estas tecnologías, ¿no? Con lo que ello significa, y con lo que ello significa también el uso de fenómenos como el Big Data, y el impacto que esto tiene en las dinámicas de la política. Cambridge Analytica, que es un caso que hemos visto y que ha tenido impacto en el mundo, es finalmente un desafío para las democracias en el mundo en general. El uso de grandes bases de datos, en el fondo con mensajes intencionados, individualizados, es un debate que plantea también desafíos importantes de reflexión para las propias democracias, para los sistemas democráticos, para la calidad de la democracia en general, y creo que ahí tenemos un desafío de agenda importante. Cierro simplemente diciendo y agradeciendo a las instituciones que confiaron en que era necesario hacer esta reflexión hace 4 años atrás, pedirles que sigan confiando en que es necesario que haya aquí una comunidad académica de distintos lugares del mundo que creo que tiene un compromiso respecto a este tipo de reflexión, más allá de la propia generación de conocimiento, sino que tiene que ver finalmente con la contribución a generar mejores democracias y mejores sistemas políticos para los ciudadanos y ciudadanos de este mundo. Así que, sin más, agradecer el honor además de haber tenido la posibilidad de trabajar con Mariana y con Leonardo, personas además que uno conoce hace tiempo y admira muchísimo en su trabajo. Entonces, nada, muchas gracias desde este rincón del mundo y me alegro de tener la posibilidad de contar con todos ustedes. Muchas gracias, Gloria. Damos el paso a Marianne Neuer, profesora de Ciencia Política y actualmente directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Kirchheim. Adelante. Muchísimas gracias.
Y bueno, primero tengo que decir que estoy sumamente entusiasmada porque lanzamos el libro finalmente. Es un gran momento y pues miro a Gloria, miro a Leonardo. Hemos colaborado estupendamente y estoy muy feliz, muy entusiasmada y muchas gracias a mis colegas. Y bueno, pero gracias, quiero seguir con gracias. Gracias quiero dar también a la editorial, pues al fondo y para colaborar con nosotros, pero especialmente quiero dar gracias a la Fundación Konrad Adenauer, a señor Andreas Klein, porque la Fundación apoyó esa publicación y para ponerlo muy claro, y para nosotros como editores fue muy, muy importante, por supuesto, sin el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer no habría libro, muy simplemente. Así que muchísimas gracias a señor Klein por ese apoyo vital y esencial. Pues Gloria ya describió un poco el punto de partida de este volumen y como editores de ese libro representamos distintos círculos de cooperación académica, para decirlo así, y cuando organizamos el taller en 2016 yo representé más bien el grupo de investigación de calidad y democracia para IPSA, para la Asociación Internacional de Ciencia Política. Y pues entre tanto, porque han transcurrido algunos añitos, tengo el honor de servir a esa organización de IPSA como presidenta y ahora, claro, tengo dos perspectivas. Tengo la perspectiva temática hacia el continente de América Latina, pero tengo también la perspectiva al continente como colaborador y como comunidad, digamos, académica colaboradora en la organización de IPSA. Y en este contexto quiero decir que IPSA mira o considera el continente de América Latina como un lugar de extraordinaria energía y vitalidad académica que es muy importante para nuestra organización, el aporte, la contribución académica. Y por eso no es por casualidad que hemos decidido tener el Congreso Mundial en 2023 en América Latina. O sea que aquí desde hoy, bueno, ya sé que son 3 añitos que todavía hay para ir allá, pero todavía o ahora ya quiero invitarles muy cordialmente a celebrar con nosotros en 3 años. Bueno, regresando al tema ahora de América Latina, pues es un tema calidad y democracia, y creo que eso es lo que Manolo y Gerardo también han mostrado en sus comentarios. Es un tema que representa un objetivo en movimiento. O sea, lo que hemos discutido y estaba ahora entrando en mi mente qué era lo que hemos discutido cuando estuvimos sentados en Santiago de Chile hace 4 años. Lo que discutimos entonces difiere bastante de lo que podemos discutir hoy. Y eso es lo que refleja el comentario también de Manolo, porque estaba hablando sobre todo de las tecnologías digitales, pero no solo es esto, sino que me pregunto ahora, en el año 2020, ¿cómo se puede discutir la calidad de democracia bajo condiciones cambiadas y cambiantes? Porque lo que es muy claro, y ahora me refiero un poco a lo que decía Gerardo, pues sí que creo que es el núcleo de las preguntas,
que también como politólogos podemos consultar a los políticos, o como podemos darles como tarea, pues cómo mejorar la calidad de democracia en un cierto país. Pero me temo que en muchos casos hoy la pregunta ya no es cómo mejorar la calidad democrática para un gobierno, sino son preguntas completamente opuestas, ¿no? Porque lo que vemos, y eso es una de las primeras condiciones prácticamente que quiero mencionar, es una creciente autocratización, una creciente tendencia de decisiones de gobiernos no de mejorar la calidad democrática, sino de tomar un camino hacia más autocracia, menos democracia y mucho menos calidad de democracia. O sea, un factor relevante parece ser, si miramos a las condiciones en las cuales nos encontramos ahora en estos tiempos del año 2020, parece que el fenómeno con que está confrontado pues cada democracia igual, es esa tendencia de autocratización y de un creciente número de estados y de regímenes autocráticos. Lo que nos está informando The Varieties of Democracy, por ejemplo, es que en este momento el estado de autocratización en 2019-2020 volvió a ser al mismo nivel, volvió a regresar al mismo nivel que en 1974. O sea que estamos ahora en el mismo nivel que cuando empezamos la tercera ola de democratización. Y mientras que, como Manolo mencionó, Cuba fue la única autocracia por muchas décadas en este continente, entre tanto hay países que ahora se califican como tal, o sea, como autocracia, y también no como autocracia moderada o como se puede describir, sino más bien como autocracia dura. O sea, Venezuela y Nicaragua. Y luego también tenemos otros casos donde hay una regresión clara, como en Brasil, también en Bolivia y también más leve en Paraguay, por ejemplo. O sea, aparte de esto, también hay que destacar que con Brasil, por supuesto, hay un país grande y relevante con mucho peso en este contexto que está dando una regresión democrática. O sea, lamentablemente y últimamente no está en el centro de la atención la pregunta cómo podemos mejorar la calidad democrática en muchos países, sino que más bien está en el centro de atención un movimiento hacia justamente el opuesto. Y la pregunta es, por supuesto, cómo eso, también como sí, o sea, como tendencia, influye eso a el ambiente general, ¿no? Mundial, global, el ambiente democrático, digamos. Un segundo factor, luego también conectado con esto, y sobre todo con los países que yo estaba mirando en los últimos años, o sea, Venezuela, Nicaragua, o sea, los casos que no son muy agradables, ¿no? Otro factor, mirando a esos países, es un factor que también conecta un poco a lo que decía Gerardo en cuanto al Estado, es el factor de la inestabilidad. Una inestabilidad que se lía con un movimiento hacia la autocracia, pero claro que es también otro tema en este caso, porque aquí tenemos un desarrollo hacia democracia, pero un desarrollo igualmente
con crisis múltiples internas, o sea, al nivel político, al nivel económico, en el sistema sanitario, al nivel humanitario, etc. O sea, múltiples crisis internos. Y también lo que se observa es no solo un declive dramático de calidad de democracia, sino también un desplome de gobernabilidad eficaz. O sea, gobernabilidad, eso es una clave que parece ahora también en el contexto de la calidad democrática. O sea, que no es solamente... No podemos hablar solamente sobre, digamos, matices de calidad democrática en un país o el otro, sino que ahora observamos más y más esas dificultades, deficiencias fuertes, dramáticas de gobernabilidad. Y eso es, bueno, Venezuela es un ejemplo, Nicaragua sea otro, pero esos son fenómenos que hay que observar muy bien. Y luego, claro, el desarrollo en Venezuela, por ejemplo, al mismo tiempo, no solo produjo crisis internos, sino también una crisis interna, sino también una crisis fuerte externa, una crisis de migración masiva que afectó al resto del continente, especialmente Colombia, pero también Ecuador, Perú y Brasil. O sea, aquí tenemos una crisis interna que también afecta a la región en general, y también la gobernabilidad en esa región, porque ese flujo masivo de alrededor de 4 millones de personas de Venezuela también fue un desafío y es un desafío para otros países y su gobernabilidad. O sea, aquí tenemos un contexto bastante complejo. Y eso me lleva a otra pregunta para la investigación de calidad y democracias, es decir, la evaluación de cómo democracias o no democracias gestionan crisis. O sea, qué efecto tienen crisis a la calidad democrática. Creo que eso es un nuevo aspecto que tenemos que tener en cuenta si nos enfrentamos con el tema y el campo investigativo de la calidad democrática. ¿Qué pasa con la calidad democrática si un país está en crisis? Y bueno, ¿cuáles son esas crisis que estamos enfrentados? Bueno, muy cortamente, repito, crisis puede ser una creciente inestabilidad y falta de gobernabilidad, como por ejemplo en el caso de Venezuela, pero crisis también puede ser una creciente polarización tóxica, como la observamos en Brasil, entre la élite y en sí, pero también en la población. O sea, esa polarización, lo que encontramos en las sociedades, no solamente en América Latina, a propósito, sino eso es un fenómeno que observamos en Estados Unidos ahora en este momento y también en otros países. Y claro, recientemente y muy dramático, la crisis por la pandemia corona. O sea, que constituye, por supuesto, un desafío tremendo para la gestión, para los gobiernos, tanto como para las sociedades. Pero también allí vamos a tener un campo de investigación que se abre ahora, pero que hay que trabajar en los próximos meses y años. ¿Qué efecto va a tener esa pandemia sobre, por ejemplo, la calidad democrática, pero también sobre aquellos regímenes que ya están decididos de tomar el camino hacia la autocracia? O sea que aquí tenemos una ambivalencia bastante grande, por supuesto, y eso hay que analizar más profundamente. Una ambivalencia que se cristaliza en prácticamente dos preguntas grandes. Es que
esa crisis, esa pandemia de corona puede ser instrumentalizada para introducir más elementos autocráticos, como limitaciones para medios de comunicación, y lo que ya también podemos observar en Hungría, en Brasil y tal. O sea que la crisis de corona como un efecto negativo para la calidad democrática, pero igual puede ser que la crisis revela deficiencias de una democracia y por consecuencia esa democracia pueda pues empezar a corregir esas deficiencias y de hecho mejorar aspectos concretos, etc. O sea, aquí tenemos una ambivalencia que creo que todavía no podemos solucionar y responder completamente. ¿Qué efecto va a tener esa última crisis, esa pandemia, sobre la calidad democrática, pero también sobre todo sobre la gobernabilidad en el contexto de calidad democrática? O sea que yo creo que un campo que tenemos que observar más profundamente en los próximos años en el campo de nuestro tema va a ser la cuestión de gobernabilidad y de la reacción hacia crisis que están por ahí. Creo que no, eso es una cosa que no se puede controlar. O sea, una crisis viene y luego el gobierno tiene que reaccionar. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona? Más bien reforzando democracia y la calidad democrática, o más bien flojando y disminuyendo democracia. O en suma, no sé cuánto tiempo he hablado ya, pero yo creo que el próximo volumen que tenemos que editar, Gloria y Leonardo, o otra constelación o otros colegas, el próximo volumen sobre calidad de democracia debería tratar implicaciones de crisis para calidad democrática en diferentes países. El proyecto ya está ahí. Muchas gracias, María. Damos la palabra a Leonardo Morlino, catedrático de Ciencia Política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia y director del doctorado de Ciencia Política en ese mismo instituto. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Disculpe por haberme conectado un poco después. Tuvo problema de conexión. Yo quiero agradecer muchísimo, ante todo, Gloria. En realidad, ella hizo muchísimo por el libro. La oportunidad de colaborar con Marianne fue un gran placer. Marianne ahora ha planeado otro seminario, otro libro, otra investigación. Quiero agradecer a Manolo y Jerry por sus comentarios. Y Andreas, la Fundación Konrad Adenauer, Raffaello, Eduardo, por compartir esta presentación. Quiero decir algunas cosas. Primero, si hacemos una reflexión sobre los últimos 2 décadas, la calidad democrática ha surgido, ha salido como una agenda de investigación. Una agenda de investigación que tiene necesariamente ser plural y ser evolutiva, con todas las ruinas que todavía se lleva. ¿Qué quiero decir? Plural se ha visto pronto cuando Jerry hablaba de democracia como procedimiento. En realidad, en los estudios sobre la calidad de la democracia había 3 diferentes posiciones. La posición más estrictamente procedimental, Schumpeter, una posición un poco diferente de Robert Dahl, en el cual el procedimiento lleva contenido, lleva algo de contenido, afecta el contenido,
es una posición en la cual el contenido es importante, la igualdad es importante, no solamente la libertad, porque como se puede decir, las libertades pueden ser consideradas también a nivel procedimental. Entonces, ya a nivel conceptual, hay una necesidad de aceptar lo que decía Galli, contested concept, es decir, cómo el estudio de la calidad democrática tiene que ser plural, tiene que aceptar el pluralismo. En ese sentido también la observación de Manolo es relevante, es decir, calidad de la política o calidad de la democracia. En un sentido tiene razón Gehry, es decir, calidad de la política es algo más. Es un enfoque un poco más largo que podría ser importante por entender mejor la calidad democrática, pero podría llevar también en otra dirección. Es decir, algo que da tomar en consideración. Evolutiva. La agenda es una agenda en evolución. Yo creo que la intervención de Marianne ha mostrado muy bien toda la posibilidad de evolución de cómo cuando yo hace muchos años hablaba de empeoramiento de la democracia, de backsliding, era esto, es decir, la calidad democrática se puede ver en un sentido de amelioración de la democracia, pero en el sentido contrario. En el sentido contrario, el tema de Gehry, marcar la diferencia entre democracia y no democracia, es muy importante. Yo creo que él, con su libro de hace algunos años sobre la medición de la democracia, intentó dar una contribución en ese sentido, una importante contribución en ese sentido. Y después es un tema conceptual e empírico, un poco abierto aún. Entonces, evolutiva plural, con un origen, decía, que lleva. Gehry acordaba como todo el grupo que ha estudiado la transición, después empezó, algunos de ellos, a estudiar la consolidación. Pero particularmente Gehry puede acordar cómo Guillermo fue siempre contrario a considerar la consolidación democrática como un concepto que es algo sobre el cual investigar. En un sentido tenía razón, en otro sentido no, en el sentido que si se da una definición conceptual de consolidación, si se habla de indicadores, si se habla de medición, a la fin hay casos en los cuales hay consolidación y casos en los cuales no hay consolidación. Pero cuando se empezó yo empecé a hablar de calidad democrática hace más de 20 años, y todo lo que habían trabajado sobre la instauración, la transición, en un sentido se untaron. Acuerdo una conferencia que yo había organizado en Stanford sobre esto, y había prácticamente todos los grupos importantes. En ese sentido, la agenda de la calidad democrática ha atraído mucha atención. Es interesante ahora subrayar cómo la atención sobre la calidad democrática se ha quedado como una atención importante en toda América Latina. En el este de Europa también, pero después un primer momento en el cual algunos colegas de expertos de África, expertos del sur del Asia, estaban interesados sobre este tema prácticamente no se practica más en estas dos áreas. Se permanece como un problema importante en América Latina, en Europa del Este. Quiero decir algunas cosas por comentar a lo que decía Manolo. La digitalización sí es muy importante.
es muy importante y tiene que entrar en la agenda de la calidad democrática, pero ¿cómo? La entrada más relevante sería a través del estudio de la responsiveness. ¿Por qué la responsiveness, sobre todo como percepción, es algo que ha sido muy afectada de todo la transformación de social network, de tweet, de todo estos sistemas de manipulación de la opinión pública, que ha sido el fenómeno muy importante de estos años. El tema de la manipulación, el tema también que nos lleva a hablar de los datos. Los datos, tenía razón Manolo también a mencionar este punto, pero los datos pueden ser manipulados, puede traicionar muchísimo. Yo tuve una experiencia, ahora acabo de publicar un volumen con Oxford University Press sobre el tema de la libertad y de la igualdad al interior de las 6 grandes democracias europeas, es decir, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia y Polonia, y tuvo un gran problema de datos, un gran problema de buscar los datos más correctos por medir, por ejemplo, todo el welfare, todas las diferentes libertades. Entonces, aquí sobre el problema de los datos hay un problema de confusión en el cual solamente añadiendo un análisis cualitativa se puede buscar algo. Sobre esto, yo creo que se ve la evolución de la ciencia política en otros sectores, eso se ve bien. Por ejemplo, si se va a pensar cómo ha sido estudiado todo el tema del welfare, se ha empezado con Peter Flora, datos cuantitativos, hasta llegar a un análisis más precisa, cualitativa, de aspectos más en detalle del welfare. Y yo creo que esto es desarrollar nuestra agenda de investigación, en la cual hay el tema que se decía, cuando se habla de calidad, se habla también de falta de calidad, o sea, no es un proceso que va en una dirección, es decir, a mejorar la democracia. Puede ser un proceso de empeorar la democracia, lo que decía Mariana antes. Yo con esta consideración voy a terminar mi intervención y agradecer a todos nuevamente. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a todos. Damos paso a preguntas alzando la mano. En realidad tenemos 2 ya en el panel, mientras si alguien se interesa, alza la mano. Podemos partir por Daniel Cifuentes, que plantea la pregunta: dentro de la calidad democrática, la accountability se encuentra dentro del concepto y como uno de los más importantes. ¿Cómo y bajo qué mecanismos podemos aumentar este índice en la región? Y es abierta. ¿Quién nos pudiera contestar? ¿Quieren que diga varias y las tomamos como un cierre de cada uno? En segundo lugar, Antonio Carrera. ¿Todas las variables del índice de calidad de la democracia se aplican de la misma manera en cada país? ¿Cuál es su percepción politológica de lo que ocurre actualmente en México? Hay metodologías de idea internacional para describir la parte cualitativa de la democracia. Por ejemplo, Gustavo Emmerich en 2009 aplicó esa metodología para México. ¿Qué opinión tienen de esas propuestas de agencias internacionales? Y ya finalmente la pregunta: ¿cómo podemos comprar el libro? Que la resolvemos, va a estar pronto en Amazon y dentro de 2 meses va a estar en la mayoría de los países donde el fondo tiene oficina. Y una tercera pregunta que hay de Nelson Haddad, que dice: después de 200 años de las independencias nacionales, la corrupción estatal y privada es un mal endémico que afecta a los países de América Latina.
¿Cuánto afecta dicho flagelo de la calidad de la democracia y de la política en la región? ¿Cuánto afecta dicho flagelo, perdón? Bueno, con estas tres son las que tenemos. Con ellas podrían tal vez hacer un cierre quien esté interesado. Quizás empiezo a responder sobre la intervención, la propuesta de IDEA y de otras instituciones internacionales. Ha sido muy importante. Eso ha sido uno de los principales desarrollos de estos años. Varieties of Democracy, lo que hizo la Fundación, el nuevo trabajo de IDEA que hizo IDEA ha sido todo muy importante pero como decía, eso es parte del trabajo. La otra parte del trabajo es añadir, reforzar, esclarecer, también a nivel de explicación el análisis de la calidad democrática, que es el análisis de la accountability, que puede ser análisis de la participación o de la competencia. Creo que aquí me quedo. ¿Sobre México alguien podría responder? ¿Cuál es la percepción politológica de lo que ocurre actualmente en México? Quizás me atrevo yo a decir algo. Por favor. Fue en México antes del empiezo del coronavirus en enero, febrero. La situación no es tan buena. Es decir, es una situación en la cual se espera que algo va a pasar. Una situación muy cerca de volver, si se compara hace algunos años en la cual se podía hablar por México de democracia mínima. En estos años ha habido un problema de empeoramiento de la democracia, sobre todo a nivel de orden, a nivel de criminalidad organizada. Pero es algo, en una situación en la cual hay una expectación de ciudadanos de algo que va a pasar. La situación del coronavirus ha paralizado todo. Entonces, si hay un país en el cual el coronavirus ha afectado la calidad de la democracia, la situación de democracia, es exactamente México. Pero ¿qué va a pasar? Esto es una situación de total incertidumbre, yo creo. Muchas gracias, Leonardo. Me gustaría añadir algo sobre accountability, si puedo. Por supuesto. Sí, sí me oye, ¿no? Porque la pregunta era cómo integrar accountability en la medición, ¿no? En el index. Y yo creo, bueno, no es que soy abocando aquí por Varieties of Democracy, no soy parte de ese consorcio y nada, ¿no? Pero me parece muy interesante que ellos han medido no solamente, y están midiendo, no solamente horizontal accountability, o sea, accountability horizontal, sino también la vertical, lo que Guillermo O'Donnell, él creó también el concepto de accountability vertical, y ellos también añaden, eso se puede discutir, ¿no? Por supuesto, pero ellos añaden también en su medimiento accountability diagonal y llaman accountability diagonal lo que se refiere a prácticamente el control o instancias de control que vienen desde la sociedad, o sea, medios de comunicación o organizaciones civiles y tal, ¿no? O sea, la parte no estatal prácticamente, ¿no? Para dar esa accountability.
Lo que, bueno, de nuevo se puede discutir, ¿no? Ese triángulo, digamos, de accountability, pero lo quiero introducir aquí y lo interesante es, si se mira a la evolución, al desarrollo de esos tres valores, ¿no? O sea, accountability horizontal, vertical y diagonal. Lo interesante es que en los últimos 5 años en América Latina, la horizontal no ha disminuido. Interesante. La vertical tampoco. La vertical incluso es bastante alta, o sea, para toda la región, ¿no? Y la diagonal, pues es la única que, que ha disminuido de hecho, ¿no? O sea que eso, bueno, puede reflejar de alguna manera que especialmente la accountability vertical no es en un estado tan malo, sino que aparentemente aquí hay un desarrollo donde se fortalece esas conexiones, ¿no? entre Estado y los diferentes niveles de Estado, ¿no? Federal y descentralización, federalización y tal. Bueno, lo dejo aquí, pero simplemente para dar un impulso, una inspiración quizás para medir accountability. Muchas gracias. ¿Hay alguna participación más, algún cierre que alguien desee de los panelistas? Yo quisiera decir algo, que es más bien a modo de cierre como de referencia general. Yo me acuerdo que en el 2010, que cuando yo me incorporé a la red de estudios sobre calidad en la democracia, teníamos una desventaja que hoy en día probablemente no tenemos, que teníamos en general poca data, teníamos que levantar muchos datos en muchos países y era bien difícil en general. Lo bueno que ha sido a partir de proyectos como Variedades de la Democracia y otros índices que han ido surgiendo, u otros levantamientos de informaciones que hoy tenemos más data de lo que teníamos antes. Eso es una muy buena noticia respecto a la posibilidad de hacer trabajo, empezar a mirar las variables, las dimensiones, etcétera. Probablemente el mayor desafío que tenemos es cómo hacemos para poder remirar el fenómeno de la democracia, resignificar la idea de la calidad de la democracia y incorporar, tal como decía Leonardo hace un rato, y lo decía Marian también, las distintas maneras de mirar la accountability, por ejemplo, y qué dimensión o qué lugar le damos a esas miradas de la accountability, o cómo ponemos en la dimensión responsiveness, que además entró en los últimos años en los estudios sobre calidad de la democracia, ponemos dimensiones distintas que nos permitan mirar la democracia también de otra manera. O cómo hacemos esta distinción que hace muy bien Mariana en su texto, en el libro, que es la distinción entre qué es democracia y qué no es democracia, y cómo esto nos plantea nuevas preguntas para estudiar la calidad de la democracia. Estos que son desarrollos que de alguna manera surgen a partir de los mismos debates que hemos tenido en distintas instancias, en la propia red y en otros lugares, creo que son los desafíos hacia el futuro. Entonces, como bien decía Marian, probablemente el esfuerzo hacia adelante ahora es volver a sentarnos a conversar sobre este tipo de materia y post-coronavirus, post las mismas situaciones, por ejemplo, como las vividas en Chile, una coyuntura crítica, creo, que desde el punto de vista de lo que podríamos denominar una coyuntura crítica es claramente un estallido social que va a cambiar probablemente varios de los elementos, de las variables que tenemos hoy en día y que conocíamos en la calidad de la democracia en Chile. Y yo creo que estos son elementos fundamentales que hay que mirar hacia el futuro. Entonces, simplemente para cerrar, creo que ha sido un muy buen trabajo de los últimos años, hemos tenido una mirada larga de distintos espacios, pero creo sobre todo que hacia adelante tenemos una cantidad enorme y mucho más grande probablemente de preguntas por responder. Y eso es un tremendo desafío hacia adelante. Así que simplemente muchas gracias por aquello, ¿no? Muchas gracias, Gloria. Entonces cerramos. Muchas gracias a todos, autores, panelistas, por su participación. El libro está empezando a salir con los problemas propios de la pandemia. Pronto va a estar en digital, en Amazon, en las plataformas y en toda Latinoamérica, donde el fondo tiene oficina de aquí a fin de año.